Bueno, nifedipina. Hablamos de la amlodipina, efecto largo, vida media larga. Pasamos a la nifedipina. Este es de acción corta, o sea que sí vamos a tener los problemas de reflejo, que eran taquicardia, hipotensión, ¿verdad? El sistema simpático se va a alertar. Entonces, ¿es un antihipertensivo? Sí. Pero tiene el problema de la acción corta, ¿se recuerdan? Acción corta, mala relación con la hipotensión. Bueno, también es antianginoso y acción relajante de la musculatura lisa arteriolar, sí. Produce vasodilatación periférica, reduce la poscarga, ¿verdad? Y también coronaria y periférica. Nos dice que su absorción es buena, es casi completa, pero sufre un importante primer paso. ¿Dónde? Y en el hígado, ¿verdad? Un efecto primer paso hepático. Por lo que su biodisponibilidad se reduce a la mitad. Baja de 100 a 55, 45% aproximadamente. La vida media, ustedes comparan amlodipina 30 a 50 horas versus nifedipina 5 horas. Corto. Normalmente la nifedipina, para mantener una concentración efectiva en el tiempo, tiene que ser consumida entre 4 a 6 horas. Cada 6 horas. Para cumplir un efecto antihipertensivo, ¿verdad? Bueno, usado para el síndrome de Raynaud primario, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el síndrome de Raynaud? ¿Escucharon ya hablar de esto? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Raynaud es una patología que se caracteriza por tener vasoespasmo, ¿verdad? Principalmente distales. Distales. Manos y dedos. Se contraen por un estímulo generalmente que suele ser el frío. O sea, es más frecuente en el frío. Hay un fenómeno de Raynaud que es primario y hay un fenómeno de Raynaud que es secundario. El síndrome de Raynaud se vincula más bien con el primario, que es idiopático. No se sabe por qué la persona tiene una reacción de Raynaud. Bueno, y el secundario es por una enfermedad, generalmente esclerosante, como el lupus eritematoso sistémico, que son propensos a Raynaud, y también la esclerodermia, que es otra enfermedad del tejido conectivo. ¿Entienden? Bueno, ¿y esto es malo, es peligroso? Sí. Tuvimos un caso de una paciente que consulta por necrosis de un dedo, el dedo del medio necroso, el tercio distal negro. Había sido, la señora tenía Raynaud, ¿verdad? Tenía Raynaud y un día hizo frío, no se protegió y necrosó el dedo. Se murió. Habría que amputarle el dedo, ¿verdad? Entonces esto sí puede comprometer la integridad del miembro superior, de la mano, ¿verdad? Aparte que es doloroso. Duele. Bueno, entonces ya saben lo que es Raynaud, primario y secundario. Bueno, posología viene por vía oral, ¿verdad? Presentación de 30 a 120 miligramos, es bastante variado su dosis. Y se toma este sí con los alimentos. La amlodipina había que alejarlo de los alimentos. Esto se puede consumir bien porque tiene muy buena absorción con alimentos. Bueno, acá no nos habla de la nifedipina retardada. Le acoplaron un componente que hace que prolongue 5 horas, se aleje a 12, 13 horas. O sea que es factible consumir una nifedipina retardada cada 12 horas. ¿Tiene el efecto hipotensor y taquicardio reflejo? No. Entonces se controla con eso. Accesible, inocuo. Yo diría que es el más inocuo dentro de todos los calcio antagonistas, ¿verdad? Bueno, antagonistas de calcio no dihidropiridínicos. Entre ellos aparece el diltiazem, que es un derivado de la benzotiazepina, y derivado de la fenilalquilamina, el verapamilo. Bueno, se recuerdan que tenía más efecto sobre la conducción eléctrica a nivel sinusal y también a nivel AB. Reducía la conducción eléctrica, aumentaba el PR y aumentaba el potencial de acción eléctrica. Prolongaba. Bueno, a su vez tiene otros efectos que no solamente son antiarrítmicos, que son antianginosos. Ustedes ya saben lo que es antianginoso, ¿verdad? Va a combatir la vasoconstricción en un paciente con isquemia.
¿verdad? Bueno, posee efecto vasodilatador arterial e inotrópico negativo. En este caso toca la fuerza de contracción, por lo que son también antihipertensivos. Dentro de los calcio antagonistas, ¿estos fármacos son de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial? No. ¿Quiénes son los de primera opción? Lo que vimos anteriormente, los dihidropiridínicos. Estos dos fármacos son más bien, ¿qué papel cumplen? ¿Para qué vamos a indicar? Muy bien, antiarrítmicos, ¿verdad? Usamos más bien para antiarrítmicos. Y secundariamente como antianginoso, ¿verdad? Y como antihipertensivo. ¿Es primera opción para la angina de pecho? No. ¿Es primera opción para la hipertensión arterial? Tampoco. Son primera opción para arritmias. Bueno, diltiazem, calcio antagonista no dihidropiridínico, ¿verdad? Eso ya sabemos. Derivado de las benzodiazepinas, ¿verdad? Y de acción cardíaca y vascular. Tiene un efecto antianginoso y antihipertensivo bajo. Dijimos que no es primera opción en la práctica. Hoy en día estos no se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial en primera instancia, ¿verdad? Se presenta mayor selectividad cardíaca frente a otros calcio antagonistas y ahí tiene el efecto antiarrítmico. Tiene mayor selectividad sobre el corazón que sobre la periferia. ¿Y quién está en la periferia? Y los vasos, ¿verdad? Sobre la musculatura vascular ejerce un menor efecto. Si bien son antihipertensivos eficaces, no son la primera opción para el tratamiento crónico de la hipertensión arterial, ¿verdad? Disminuye la frecuencia y la contractibilidad cardíaca, ¿verdad? Entonces vendría bien en un paciente con insuficiencia cardíaca, con una arritmia, ¿verdad? Bueno, viene por vía oral y esto también tienen buena absorción con alimentos. Se recomienda tomar el diltiazem, por lo menos tomar ahora, dice. Eso sí, hay que mantener un ritmo en intervalo de dosis correcto y con alimentos preferentemente. Bueno, ¿para qué usamos? Según este slide, primer punto sería para taquiarritmias supraventriculares. ¿Por qué? ¿Por qué no para las ventriculares? Porque actúa sobre el nódulo sinusal y el nódulo AB. Principalmente sobre esos dos puntos. ¿Y dónde se encuentran? Y por encima del ventrículo. Por eso son supraventriculares. Bueno, también es segunda opción, no es primera opción para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y crisis hipertensiva, dice, hay que tener cuidado porque producen caída de la presión arterial rápida. Bueno, y también podemos usar para el dolor de pecho de origen vascular, angor pectoris, ¿verdad? Y la angina vasoespástica. Esto sí es quizás útil. Hay una angina que es por vasoespasmo, totalmente independiente a las que estuvimos hablando acá de la placa obstruida. Son por vasoespasmo. Se relaciona mucho con Raynaud. Raynaud tiene tendencia a tener vasoespasmo coronario. ¿Cómo se llama esa angina? La angina que es por vasoespasmo. Vasoespasmo es vasoconstricción, ¿verdad? Se llama angina de Prinzmetal. ¿Escucharon ya hablar, verdad? Esa es. En esta funciona bien los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ¿verdad? Al igual que las dihidropiridinas son categoría C, riesgo aumentado en la gestación, o sea, está contraindicado, no es una buena opción para tratar a las gestantes. Y en lactancia, al igual que los anteriores, es probablemente segura a dosis habituales, ¿verdad? Bueno, nuevamente la contraindicación en insuficiencia cardíaca izquierda descompensada o severa. Normalmente están al borde del shock, entonces no vamos a administrar estos fármacos, ¿verdad? Bueno, también el bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. ¿Se recuerdan cómo se vería un bloqueo AB en el electrocardiograma? Dijimos que el nódulo AB, su función se ve a través del intervalo PR, ¿verdad? Entonces el PR va a estar largo, ¿verdad? Va a estar largo y en esos casos no se recomienda, salvo que tenga marcapaso, dice, ¿verdad? Salvo que tenga un marcapaso externo, un artefacto que marque el paso, ¿verdad?
Y también no se recomienda en bradicardia menor a 55 latidos por minuto porque es un fármaco altamente bradicardizante. Entonces, por supuesto, si tiene bradicardia no le vamos a administrar, ¿verdad? Shock cardiogénico, tampoco porque son hipotensores, inducen el shock, y tampoco uso simultáneo con beta bloqueante por vía intravenosa, ¿verdad? Porque ambos prolongan el PR, reducen la frecuencia cardíaca y tienen sinergia sobre la frecuencia cardíaca bradicardizante, ¿verdad? Bueno, hay que tener cuidado, precaución en una insuficiencia cardíaca de cualquier tipo, en hipotensión arterial y en el bloqueo AV de primer grado, que este sí se ve como un PR largo, el intervalo PR, ¿verdad? También hay que tener cuidado en la miocardiopatía hipertrófica, esa patología congénita en el cual el paciente tiene predisposición a que el ventrículo crezca demasiado rápido. Crece muy rápido. Estamos hablando que para los 15, 25 años el corazón va a ser enorme, ¿verdad? Y generalmente una alta muerte súbita. Causa muerte súbita. Bueno, el Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es el Wolff-Parkinson-White? ¿Verdad? Es un ejemplo de síndrome de preexcitación. ¿Qué significa preexcitación? Que la corriente eléctrica desde el nódulo AB al haz de His pasa muy rápido. Muy rápido. No hay ese freno AB. Entonces se forma una onda que se llama onda delta, que es característica del Wolff-Parkinson-White. Entonces es un ritmo de preexcitación. ¿Por qué ocurre esto? Por fallo auriculoventricular, ¿verdad? Bueno, también hay que tener cuidado en insuficiencia hepática y renal y en los adultos ya mayores. Justamente lo que preguntó la compañera hace rato es interesante. Hay excepciones a este escalón, ¿verdad? Por ejemplo, los diuréticos se usan mucho en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Diuréticos tiacídicos de entrada. ¿A quiénes le van a administrar diuréticos de entrada? Sacando el primer lugar a los IECA, a la hipertensión sistólica aislada. ¿Saben lo que es sistólica aislada? 150 de sistólica y la diastólica tiene 60, ¿verdad? La sistólica nomás la que está alta. En esos pacientes funcionan bien los diuréticos. ¿Qué diuréticos? Tiacídicos. Los tiacídicos. Eso sería como una primera opción. Ahora la pregunta es, ¿quién tendría hipertensión sistólica aislada? Parece un poco complejo el nombre, hipertensión sistólica aislada, pero es nada más que nuestra sistólica, 160 y este está a 60. ¿Verdad? Esto es sistólica aislada. Ahora, se preguntan, ¿cómo puedo conseguirme una hipertensión sistólica aislada? Los ancianos, ¿verdad? Los ancianos o los que sufren de arteriosclerosis. ¿Qué diferencia entre atero y arterio? Porque son cosas totalmente distintas. Aterosclerosis es diferente a arteriosclerosis. Atero es la formación de un ateroma, de una placa de grasa ateromatosa, gracias a nuestro querido LDL colesterol, ¿verdad? Muy bien. Se forma una placa enorme sobre el vaso, sobre el endotelio. Y la arteriosclerosis es el endurecimiento, se vuelve duro el vaso, se calcifica. ¿Y por qué se calcifica? Y por el envejecimiento celular, que es característico de los ancianos, ya 80, 90 años. Todo, incluso van a ver que la carótida ya se calcifica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrae el ventrículo, encuentra altas presiones de disparo, que es la sistólica. ¿Por qué? Por aumento de la postcarga. Entonces, en esos pacientes, que solamente tenemos uno, funciona bien los diuréticos. Potencia baja. Potencia baja. Por eso, ¿qué le parece más importante, la sistólica o la diastólica? Esto es sistólica y esto es diastólica. ¿Quién es más importante desde el punto de vista cardiológico? ¿A quién nos importaría más? Sistólica, dicen. Bueno, a mí me importaría más la diastólica. ¿Por qué? Porque el corazón se nutre
se irriga en diástole. Entonces siempre tenemos que tratar de mantener una presión diastólica efectiva. Si ustedes le dan un IEK a este, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a bajar los dos. Y este 60 va a ir a 40. ¿Verdad? Entonces ya va a haber un déficit en presión diastólica. Y ahí va a comprometerse ya nuestro corazón. ¿Verdad? La perfusión va a estar deteriorada. Entonces es muy inteligente iniciar un fármaco de baja potencia si solamente la sistólica está aislada. ¿Verdad? Esa sería tu pregunta hace rato, ¿verdad? Bueno, por eso nos pone adulto mayor, hay que tener cuidado en ello, ¿verdad? Bueno, ¿qué reacciones adversas tiene estos fármacos no dihidropiridínicos? Arritmias, son antiarrítmicos, recuerden que todo antiarrítmico es arritmogénico, ¿verdad? Bradicardia, latidos menores a 55, insuficiencia cardíaca, puede incitar una insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial y edema periférico. Todos los característicos, esto es algo típico de los calcio antagonistas, el edema periférico, ¿verdad? Bueno, cefalea, somnolencia, lo mismo de origen vascular, astenia, rash, mucho más raro, anorexia, diarrea y estreñimiento son cosas antagónicas, una cosa, otra cosa, pero esto es muy raro. Hasta ahora nunca vi una persona que tenga diarrea o estreñimiento por calcio antagonista. Describe, pero es muy raro, ¿verdad? También esto sí puede ocurrir principalmente si hay un hígado dañado, un hígado con un sustrato dañado. Puede elevar transaminasas, GOT y GPT. ¿Cuál es la enzima que solamente produce el hígado? ¿GOT o GPT? Solamente es exclusiva del hígado. Y ustedes dirán, ¿pero acaso las dos no son exclusivas del hígado? No. Hay uno que se produce en otros lugares. ¿Cuál es? Tienen 50% de error si chutamos. Es lo que pasa en el examen, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? Si pongo falso, tengo 50% de que esté bien. Si pongo verdadero, va a estar 50% mal, ¿verdad? Bueno, es la GPT. La GPT es exclusiva del hígado. Ningún otro órgano genera. Sin embargo, la GOT forma parte de las enzimas cardíacas, por ejemplo. Las enzimas cardíacas, ¿cuáles son las enzimas cardíacas? Enzimas cardíacas. La CK o la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, ¿verdad? ¿O no? Creatinfosfoquinasa. Y el MB es porque se produce más en el corazón, ¿verdad? Pero también forma el LDH, que es lactato deshidrogenasa, y el GOT. De ahí es que el GOT no es exclusivo del hígado. El corazón también produce GOT. ¿Entienden? Bueno, exantema pustuloso raro. Unas lesiones pustulosas, diseminadas, pero muy raro que se produzca con el diltiazem y el verapamilo. Sí, fotosensibilidad, al salir al sol puede tener cierta reacción dermatológica. El verapamilo es derivado de la papaverina. ¿Verdad? Tienen que tener en cuenta que la papaverina es un fármaco que vamos a ver dentro de poco, natural, que hay una rama de la papaverina que es el papaver somniferum, ¿verdad? Que es justamente somniferum, somnolencia, viene el opioide, ¿verdad? Bueno, con elevada acción antiarrítmica, por supuesto, cardioselectividad con efecto antihipertensivo, pero menor efecto vasodilatador. Actúa más bien entonces a nivel cardíaco. ¿Cómo qué? Como antiarrítmico preferentemente. Reduce el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque reduce la frecuencia, reduce la contractibilidad. Entonces, si reducimos el trabajo cardíaco, disminuye lo que es el consumo de oxígeno. Es como acelerarle a un auto, ¿verdad? Ustedes le aceleran a su auto, más si tienen un auto con alta cilindrada. Si tienen un Mustang, por ejemplo, ¿verdad? Le pisan y va a absorber hasta su media, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes andan despacio, el combustible se ahorra más. Lo mismo el corazón, ¿no? Lo mismo. Principalmente si no estamos hablando de autos eléctricos, autos a combustión. Bueno, el
el metabolito activo de eliminación es por vía renal también. Hay que tener cuidado en este sí en insuficiencia renal. Y viene en forma oral. Hay por vía endovenosa, pero nosotros no disponemos. ¿Verdad? No disponemos tampoco de la forma intravenosa. Este se aleja de las comidas, no se lleva muy bien con los alimentos. 1 hora por lo menos antes de comer. Y usamos también para la angina de pecho crónica, es una opción. Angina vasoespástica también, que dijimos que se llama Prince Metal. Y también la hipertensión arterial, pero como segunda alternativa. La primera siempre va a ser dihidropiridina. Bueno, sí como antiarrítmico. Como antiarrítmico, taquicardias solamente supraventriculares, no las ventriculares. No tiene efectividad. Prevención y tratamiento del espasmo coronario, sí, para, por ejemplo, el Prince Metal, para evitar que aparezca. Para las taquicardias o taquiarritmias supraventriculares, que ya está secundaria, acá esto se repite. Y también es categoría C en embarazo, en lactancia podría usarse. Lo mismo, ¿para qué está contraindicado? Para todo shock, bloqueo AB, ¿verdad? Bradicardia extrema sería totalmente contraindicado. ¿Qué dice acá? Bradicardia extrema, insuficiencia cardíaca descompensada, shock cardiogénico, infarto complicado. Esto es medio... ¿Qué es un infarto agudo de miocardio complicado? ¿Verdad? Bueno, la complicación del infarto tiene unas categorías. Se puede complicar generalmente con edema agudo de pulmón, ¿verdad? Se complica con shock cardiogénico, ¿verdad? Y también con arritmias, ¿verdad? Recuerden que la mayor causa de muerte de un infarto es la arritmia ventricular preferentemente, ¿verdad? Bueno, hace rato explicamos cómo se produce el infarto. Esto seguramente van a dar en anatomía patológica, quizás, ¿verdad? Y también en bloqueos auriculoventriculares, que ustedes me dijeron hace rato que el intervalo PR es el reflejo de este bloqueo. Se prolonga, ¿verdad? Bueno, también síndromes sinusales de preexcitación, Wolff-Parkinson-White también contraindicado, y en enfermedades neuromusculares como enfermedades debilitantes, ¿verdad? Bueno, precaución. Suspender frente a hipotensión severa producen una rápida hipotensión. Son muy rápidos cayendo la presión, ¿verdad? Y también en presencia de cefaleas vasculares como migraña o jaquecas. Bueno, infarto de miocardio reciente no, porque caen mucho la presión y recuerden que necesitan perfusión en un infarto, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial, Wolff-Parkinson-White, que sería nuestra preexcitación. Y también en estenosis aórtica. Este es un problema. Recuerden que aórtica es de la válvula y no de la arteria, ¿verdad? De la válvula aórtica. Y también en insuficiencia hepática moderada a severa, reducir o moderar la dosis. Bueno, ¿qué reacciones podemos entender o tener con este fármaco? Estreñimiento, ¿verdad? Hipotensión arterial, por supuesto, son hipotensores. Insuficiencia cardíaca puede degenerar o precipitar o acelerar una insuficiencia cardíaca. Por supuesto, tiene que tener el sustrato de cardiopatía. Tiene que ser un corazón enfermo, dañado, dilatado, deteriorado para generar una insuficiencia cardíaca. Si el ventrículo tiene dimensiones normales, no tiene por qué generar, ¿verdad? Bueno, también edema pulmonar. ¿Qué significa edema pulmonar? Está contraindicado en edema pulmonar, hay que tener cuidado de eso porque produce edema pulmonar. ¿Qué edema de pulmón? Tenemos dos espacios, el espacio alveolar y el espacio pleural. Edema es agua. La pregunta es, ¿está en el espacio pleural o en el espacio alveolar? En el espacio alveolar, ¿verdad? Los alveolos se llenan de agua, ¿verdad? Esto nos dieron todavía en semiología. Ustedes nos dan todavía semiología el año que viene, ¿verdad? Bueno, mareos, náuseas, cefalea, fisiopato. Fisiopato sí dan, ¿verdad? Bueno, dermatitis, disnea, ¿verdad? ¿Con quién tienen fisiopato? ¿Con la doctora? Diana. Bueno, alteraciones del sueño también produce, principalmente somnolencia, ¿verdad? Tienen tendencia a dormirse. Induce depresión a largo plazo, visión borrosa, parestesia que dijeron hace rato, sensación
deteriorada o alterada de la percepción cutánea y confusión, ¿verdad? Esto también es algo muy importante para el hombre, disfunción sexual eréctil. Mucho con los calcio antagonistas. Hay que advertirle a los pacientes. Bueno, nifedipina, amlodipina, diltiazem y verapamilo son los más utilizados, ¿verdad? Son los más económicos. Diltiazem, verapamilo más bien para antiarrítmicos y esto más bien como antihipertensivos directamente. Acá nos dice la eliminación, excreción renal y fíjense que el diltiazem es biliar, o sea, es hepático. Por eso hay que tener cuidado en insuficiencia hepática. Bueno, ¿para qué usamos? Como antiarrítmicos nuevamente nos dice verapamilo y diltiazem bien restringido, prolonga el periodo refractario, ¿verdad?, del potencial de acción eléctrico. ¿Se recuerdan que era una onda ascendente así? Y después hacía así. Lo que hace es ensanchar esto, que sea más largo. Entonces, con eso reduce la capacidad de recibir otro impulso eléctrico. Bueno, disminuye la conducción del nódulo AB. Ya dijimos eso. ¿Cómo se va a ver eso en el electro? PR largo, ¿verdad? PR largo. Y se utiliza para el tratamiento de solamente taquiarritmias supraventriculares, preferentemente por reentrada intranodal y también para controlar la frecuencia ventricular, o sea, para reducir la frecuencia ventricular, ¿verdad? Paroxística, flúter y fibrilaciones auriculares. Todos son arritmias supraventriculares, excepto que este es reducir la frecuencia ventricular. Si nosotros reducimos la conducción AB, por supuesto que vamos a reducir la conducción ventricular, ¿verdad? Es algo muy lógico. Bueno, no revierte la fibrilación auricular, eso es importante, no es que va a cortar o suprimir la fibrilación auricular. Más bien lo previene, ¿verdad? Más bien lo previene. Como dice acá, previene. Bueno, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, también sus acciones vasodilatadores, arteriales y antianginosas de los calcio antagonistas, dice que podrían ser utilizados en la insuficiencia cardíaca sistólica, dice. O sea, que dice que es por contracción defectuosa, ¿verdad? Bueno, disminuye la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, que están acentuados en el ventrículo izquierdo, pero por reflejos simpáticos generalmente que están inhibidos. Pero dice, esto es muy importante, no son fármacos de elección. No son fármacos de elección para la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los fármacos de elección para la insuficiencia cardíaca? IECA o ARA, asociado a beta bloqueantes, ¿verdad? ¿Por qué un IECA en una insuficiencia cardíaca? Porque en la insuficiencia cardíaca está muy nutrido, muy fuerte el tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se recuerda? ¿Y por qué? Y porque hay hipoperfusión renal, ¿verdad? Entonces se libera alta cantidad de renina para tratar de compensar esa hipovolemia. Y también los beta bloqueantes, porque la insuficiencia cardíaca, recuerden, es tóxico la circulación de catecolaminas. Hay mucha circulación de catecolaminas. Entonces, ¿qué hacen los beta bloqueantes? Suprimen eso, ¿verdad? Bueno, pueden ser útiles para cuando la insuficiencia cardíaca se asocia a angina de pecho. Solamente esto sería la excepción. Si el paciente con insuficiencia cardíaca tiene angina o tiene hipertensión arterial al mismo tiempo. En ese caso podría ser una opción. No muy buena, pero es una opción terapéutica, ¿verdad? Acá nos dice que no mejoran los síntomas de tolerancia al ejercicio ni mejoran la mortalidad. O sea, no tenemos mucho beneficio en la insuficiencia cardíaca. Bueno, esto sí es importante, efectos a nivel cerebrovascular. Esto está demostrado y le voy a contar una anécdota. Bueno, en pacientes hipertensos, los calcio antagonistas reducen la incidencia de ictus. Ictus es un término medio inespecífico, ¿verdad? Preferentemente a nivel de vasoespasmo, o sea, isquemia. ACV embólico o trombosis. Estamos hablando de accidentes isquémicos. Previene accidentes isquémicos. Esto sí, ustedes saben que una de las peores hemorragias cerebrales es la hemorragia subaracnoidea, que se produce en el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo, si se recuerdan, ¿verdad?
Bueno, este tiene un problema y su mayor complicación es el vasoespasmo, o sea, infarto cerebral. Entonces, para prevenir esa alta incidencia de complicación de la hemorragia subaracnoidea, le damos nimodipina, que era su indicación exclusiva para el terreno cerebral, hace rato dijimos, ¿verdad? Entonces aumenta el flujo cerebral, suprime los cuadros de vasoespasmo y mejora el deterioro neurológico, ¿verdad? Entonces protege al cerebro frente a posibles vasoespasmos, o sea, ACV isquémico, ¿verdad? Atiendan bien que se usa en el ACV hemorrágico subaracnoideo, pero para prevenir la isquemia, que es complicación de esta enfermedad. La mayor complicación asociada a hemorragia subaracnoidea es la isquemia, en un 40% aproximadamente. Bueno, una vez tuvimos un paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea. Esto no es algo muy raro, es cotidiano. Se produce por ruptura de aneurisma, ¿verdad? Bueno, perfecto. Se le indicó su nimodipina y en un día no se le indicó, se olvidaron. No le indicaron. Al copiar la indicación médica se olvidaron de ponerle nimodipina. Estuvo 24 horas sin nimodipina y después deterioro del estado de conciencia. Colapsó el cerebro, miraron y no tenía la nimodipina. Hizo un ACV isquémico enorme, ¿verdad? Con esto demostramos que sí funciona para prevenir el vasoespasmo, principalmente en los primeros 14 días que son el periodo crítico, ¿verdad? Esto vamos a volver a dar el año que viene. Así que si se van leyendo ya anticipadamente, sería mucho mejor. Bueno, suprime los cuadros de vasoespasmo, esto ya dijimos, algunos calcio antagonistas disminuyen la frecuencia e intensidad de la migraña. Algunos, ¿verdad? Se recuerdan que algunos precipitan la migraña, pero algunos previenen. Bueno, este es el Raynaud, para que ustedes vean que es bastante espectacular. Se ve una mano a veces cianótica y a veces bien pálida en la parte distal, por justamente vasoespasmo fuerte, tremendo, ¿verdad? Bueno, las dihidropiridinas, nifedipina y felodipina suprimen los espasmos y aumenta el flujo digital. Es muy importante para esta enfermedad. Sí o sí tiene que tener un Raynaud, una lodipina, ¿verdad? Disminuye la frecuencia e intensidad de los ataques, porque esto es muy doloroso. Imagínense que se queden con esa mano. Y mejoran los síntomas, acelera la cicatrización en caso de que tenga úlceras. O sea, un fármaco muy efectivo en el Raynaud. Hay personas que tienen y no saben. ¿Verdad? Como pasó con la necrosis del dedo. Si por ahí ustedes ven, tienen que sugerirle esto, ¿verdad? Primero que hay que identificar si es primario o secundario, ¿verdad? Y luego establecer un tratamiento. Y se ve ahí perfectamente la isquemia y acá la cianosis, ¿eh? Bueno, indicaciones no cardiovasculares. ¿Qué hacen? Inhiben las contracciones esofágicas. Esto es algo aparte, fuera de hipertensión arterial, ¿verdad? Inhiben las contracciones esofágicas, por lo que son útiles en el tratamiento de la acalasia. ¿Y qué es acalasia? Bueno, la acalasia es un trastorno esofágico, como dice acá, ¿verdad? Que se caracteriza por un espasmo del esfínter esofágico inferior. Se contrae, no se libera. Y aparte de eso hay un aperistaltismo del cuerpo esofágico. Eso hace que la persona consuma alimentos y se vaya y se deposite todo en el esófago y no pueda pasar al estómago. ¿Entienden? Hay dos tipos de acalasia. Primaria, que es idiopática, y la secundaria, que es por Chagas, ¿verdad? Por la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Bueno, la enfermedad de Chagas es un parásito, ¿verdad? Parásito que deriva del barbeiro o de la vinchuca. Generalmente tiene ese insecto y ataca el corazón, el colon y el esófago. El que más ataca es el corazón, le sigue el colon y por último el esófago. Pero en caso de que afecte esa enfermedad o tenga acalasia primaria, este fármaco reduce las contracciones del esfínter esofágico inferior, entonces permite que el alimento pase hacia el estómago y se cumpla la digestión. Imagínense que no puedan tragar. Aparte que van a tener un dolor intenso retroesternal. Nunca se atoraron,
una molestia enorme acá en el esófago, en el tórax. Estos pacientes es terrible, bajan de peso rápidamente, ¿verdad? Porque no comen nada. O sea, comen pero se queda todo trancado en el esófago, ¿verdad? Bueno, también está indicado en la incontinencia urinaria o en la enuresis nocturna también. Acá dice incontinencia. Incontinencia es esa persona que está normal y de repente se orina todo. Sin ser un niño, una persona adulta. Generalmente es por hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga. Entonces, ¿qué hace esto? Inhibe las contracciones y mejora esa enuresis que tiene, perdón, esa incontinencia urinaria, ¿verdad? Es muy molestoso esto. Imagínense ustedes están en clase y de repente se orinan todo, ¿verdad? Terrible sería. Bueno, y también enuresis. ¿Qué es lo que es enuresis? Es orinar de noche, ¿verdad? Normalmente nuestro cerebro está programado a inhibir ese reflejo de la micción durante la noche, ¿verdad? Estas personas orinan entre 5 a 7 a 8 veces por noche, que es totalmente anormal, ¿verdad? Bueno, también relaja la musculatura uterina y disminuye la amplitud de las contracciones inducidas por la oxitocina, que es una hormona que estimula la contracción del útero. Entonces, ¿podemos usar anacalasia? Podemos usar en trabajo de parto inducido para relajarlo y podemos usar en incontinencia urinaria y en enuresis nocturna. Funciona, aparte de ser antihipertensivo y demás cosas, esos son otros efectos que tiene. Bueno, parece que terminó, ¿verdad? Pero no terminó. Vamos a terminar con esto, ya es corto, porque hay mucho papá.